se afana por lo poco que obtendrá, sin darse cuenta que su anhelo lo conduce a atrapar vientos y el tiempo se le va. No hay nada nuevo bajo el sol, y por lo demás todo es vanidad, que un día volverá a ser. Todos los ríos regresan. Oh, oh, oh. No es tan corto y tampoco tan efímero que el ser del hombre a nada asociará. Solo Dios que por haberlo hecho eterno en su descanso. No hay nada nuevo bajo el sol, y por lo demás todo es vanidad, que un día volverá a ser. Todos los ríos regresarán. No hay nada en este mundo, no, que pueda dar felicidad. Acuérdate de tu creador y dale. Oh, la ambición trae desilusión y al final nada nos quedará. Somos polvo y un día regresaremos a él y nuestras manos vacías estarán. No hay nada nuevo bajo el sol, y el hombre corre tras el aire que se hizo se volverá a realizar, y otra vez el agua por los ríos correrá. No hay nada en este mundo que pueda dar felicidad. Acuérdate de tu creador y tu alegría él encontrarás. Tan solo el dolor que día a día Dios nos da, y que decimos para alcanzar la eternidad. Ese es el sueño por el cual hay que luchar. Ok, vamos a empezar entonces la clase de hoy elevando una oración, dando las gracias al Señor por esta oportunidad que me da y nos da de poder concentrarnos en estas horas especiales en su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos das para poder dedicarlo y consagrarlo a la palabra de Dios, al estudio de tu voz hablada a través de tus hijos, profetas y apóstoles. Padre, rogando que la persona del Espíritu Santo nos acompañe, nos ayude a continuar y a terminar esta hermosa carta a los Gálatas, rogando por aquellos que van a estar presentes, aquellos que van a escuchar, aquellos que escucharán, que esto pueda resultarles de gran bendición espiritual. Te rogamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Vamos avanzando ya con el libro de Gálatas o la carta de Gálatas. Estaríamos rematando esta carta mañana, en unas horas más, a partir de las 15 horas, 3 de la tarde, vamos a estar conectando para ya, esperamos dar término a la carta a los Gálatas. Saludos a César, mi gran amigo, más conocido como Bernabé, mi gran amigo de allá de Antofagasta en Chile. Sí, te mandé el link, César, así que posible no te pudiese conectar. Ross Bonnie, también muchos saludos para ti, un abracito rico. Évila también, un fraternal y cariñoso abrazo para ti, mi querida Évila, mi gran amiga allá de Venezuela. También muchas infinitas bendiciones para ti. Claro que sí, qué rico que tienes señal de internet.
Bueno, al parecer, pues vamos a arrancar ya. Estamos transmitiendo a través de dos plataformas más de Facebook. Estamos a través de la plataforma oficial y tenemos otra más alternativa de carácter privado. Así que estamos en tres plataformas transmitiendo, YouTube y Facebook, ¿ok? Vamos entonces a iniciar con este análisis del libro de Gálatas. Habíamos quedado ayer en el capítulo 5, en el versículo 15. Terminamos de analizar esta famosa exposición, hermosa exposición que hace el apóstol Pablo respecto a estar firmes en la libertad. Explicamos qué cosas conlleva estar firme. Eso tiene un trasfondo. Cada palabra, cada frase, cada concepto de la Sagrada Escritura no ha sido inspirada por casualidad, no es simple palabrería. Todo tiene un trasfondo maravilloso, es útil para nuestra vida espiritual. Así que ya explicamos eso, pueden ver la clase de ayer, está disponible ya en las redes. Estad firmes, y nos habla estar firmes en la libertad. Nos explayamos latamente en eso también, sobre la libertad, todo lo que implicaba eso, ¿no es cierto? Siempre en el contexto primario de la experiencia de los hermanos de Galacia, las iglesias de Galacia, y por supuesto que por extensión escatológica, esto tiene una aplicación para la iglesia de los últimos días, ¿verdad? La iglesia que está en estos últimos días profesando la fe de Jesús, ¿ok? Así que pues vamos a continuar entonces con unos versículos que son súper conocidos, pero tal vez no le hemos dado alguna vueltita que sería también oportuno darla. Y tiene que ver con con la famosa obra de la carne y el fruto del espíritu. Interesante que la controversia de la carta de los Gálatas tiene que ver justamente con la justificación por la fe y la justificación por las obras. Una de ellas, evidentemente, falsa. La justificación por las obras constituye un falso evangelio, una distorsión, una perturbación de la fe evangélica. Es una perversión del evangelio de Jesucristo. Y cuando habla de obras, efectivamente hemos explicado que se refiere en términos desde el punto de vista de la justificación por la fe, se refiere obras a la conducta, al estilo de vida, al vivir o al caminar o al conducirnos. Son todos términos bíblicos que hacen referencia a las obras. Las obras dicen relación con la conducta que evidencia nuestra correspondiente relación espiritual, nuestra experiencia espiritual. Cuando estamos en Cristo, la experiencia espiritual arroja lo que se conoce como los frutos del Espíritu. Pero cuando estamos sin Cristo o no estamos firmes en la plataforma, no estamos firmes en la fe de Jesús, no estamos anclados o establecidos en la roca que es Jesús, pues la evidencia de esa experiencia espiritual frustrada es las obras de la carne. Interesante que cuando se trata de la vida espiritual sana, hablamos de los frutos, pero cuando hablamos de una vida espiritual, por decirlo de alguna manera, porque cuando son manifiestas las obras de la carne, pues no hay experiencia espiritual. Pero digamos que es una experiencia espiritual falsa, es un engaño, es una profesión de fe, es un nominalismo, es una presunción de fe. Cuando hablamos de estos términos de nominalismo, es decir, ser nominal, tener una presunción de fe, o como se conoce bíblicamente, estar en el estado espiritual laodicense, estamos hablando de un autoengaño, y eso es estar en la carne. Y por supuesto que se evidencia el estar en la carne. Estar en la carne también es ejemplificado en el Evangelio como la cizaña. ¿Ok? Bueno, de eso ya hemos hablado extensamente en otras transmisiones. Y esa es justamente la dicotomía que se deja traslucir en los siguientes textos. Vamos entonces a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Bueno, la versión Reina Valera titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así el versículo 16, y por favor tengan en cuenta de que lo que vamos a leer ahora es una continuación. Esta es una carta que viene de corrido, aunque hay algunos estudiosos que dicen que la carta de los Gálatas y otras cartas fueron escritas en pequeños fragmentos y después luego fue unida y hicieron la carta de los Gálatas, cosa que no comparto personalmente. Pablo comienza a escribir y no termina, uno puede ir hilando la idea, de hecho el contexto es siempre el mismo, ¿vale? Es la defensa de la justificación por la fe, ¿ya? Y por supuesto que cuando iniciamos a leer el versículo 16, Gálatas 5:16, pues evidentemente esto tiene todo un trasfondo y un contexto anterior, ¿ya? Así que para saber, ¿no es cierto?, la naturaleza de lo que vamos a leer ahora ojalá puedan ustedes ponerse al día y ver las clases anteriores. El apóstol Pablo les dice directamente a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. Nosotros sabemos que en el contexto de la justificación por la fe, que es realmente donde nos estamos ubicando, ¿verdad? Y el vocabulario mismo del apóstol Pablo, nosotros entendemos que cuando él habla de andad, ¿no es cierto?, de andad, andad quiere decir con la conducta diaria, con la conducta cotidiana, con el estilo de vida. Eso quiere decir, o el testimonio personal. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice andad. ¿Ok? Saludos a Gloria también, Gloria Álamo, Dios te bendiga, gracias por conectarte, gracias por estar presente. Compartan el link, pongan me gusta, apoyen, ¿ok? Bueno. Cuando el apóstol Pablo dice acá en Gálatas 5:16, digo pues andad. El andad es caminar, es decir, estilo de vida, conducta, ¿ok? Compórtense, adecúen su obrar a los principios del Evangelio. Eso es andad, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo dice acá, digo pues andad. Pero no andar de manera resuelta, no andar de manera independiente, no andar de manera díscola, no andar de manera divorciada, no caminar de manera desprovista de la armadura de Dios, sino que andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andemos según los dictados, la voz, los consejos y la dirección u orientación del Espíritu Santo. Procuremos que el Espíritu Santo tenga una presencia real en nuestra vida. Saludos a Ana, mi gran amiga de allá de Molina, Chile, Cristian, nada que decir, Guerrero por allá, gracias por conectarte. Entonces cuando Pablo dice andad en el Espíritu, es caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿vale? No me voy a desviar un poquitito del texto porque si no nos va a tomar más tiempo y yo tengo que terminar en 50 minutos o una hora, ¿ok? Así que lo que les voy a decir es lo siguiente, si ustedes se dan la tarea para la casa de leer Romanos capítulo 8, ustedes se van a dar cuenta que el cristiano victorioso camina en el Espíritu, ¿vale? Es decir, el cristiano está absolutamente rendido a la voluntad de Dios de manera voluntaria y por amor, como lo dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cristo nos da libertad, pero esa libertad no es para volver a hacer o satisfacer los deseos, inclinaciones, proyectos, planes o la voluntad que teníamos antes de conocer a Jesús. De ahí el que no uséis la libertad, ¿verdad?, como ocasión para la carne. Eso de ocasión para la carne es para ocasión de dar rienda suelta, satisfacción a las propias inclinaciones naturales. Sino servíos por amor los unos a los otros. El principio que rige la nueva vida es el amor, un amor que nace de la gratitud, ¿verdad? Del deseo de enmendar, del deseo de recuperar el tiempo, el deseo de
la ansiedad de volver, de aprovechar la nueva oportunidad que se nos ha dado, ¿cierto? ¿Cómo entonces caminaríamos practicando, pensando y deseando las cosas antiguas? ¿No es cierto? Entonces cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, procuremos que nuestra conducta sea un reflejo de los dictados de la conciencia iluminadas por el Espíritu. ¿Se entendió? No creo. Vamos a aplicarlo otra vez. Cuando el apóstol dice, digo pues, andad en el Espíritu, simplemente está diciendo, vuestra conducta, vuestros actos, vuestros hechos durante tu experiencia cristiana que dura toda la vida, ¿no es cierto? Tiene que ser un resultado, una consecuencia de una conciencia iluminada, informada, educada por la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde entra el Espíritu aquí? El Espíritu lo que hace es recordarnos las palabras de Dios. ¿Vale? La conciencia no es una tabula rasa. La conciencia es una facultad dada por Dios, ¿no es cierto? La cual es una conciencia que se informa, es una conciencia que se educa, es una conciencia que se disciplina. Y esa conciencia se educa en los principios del Evangelio, los principios de la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos esos principios? En la palabra de Dios. La conciencia se educa, se informa, eso hace la conciencia. Por lo tanto, nuestra conducta, nuestros actos, nuestro estilo de vida se condice o se coordina o se ensambla conforme a los principios de conducta que nos hemos informado, de la cual nos hemos informado. Ahora, el principal enemigo de la conciencia educada por la palabra de Dios o informada por la palabra de Dios es nuestra propia naturaleza. Por ahí hay un librito hermoso que se llama El Camino a Cristo, donde habla que el principal enemigo nuestro es nuestra propia naturaleza caída. Ahora, ¿quién nos ayuda a mantener a raya o crucificada o muerta la naturaleza caída? El Espíritu, porque el Espíritu habla a nuestra conciencia para hacernos recordar las palabras de Dios. Es decir, el hecho de estudiar y leer es un acto intelectual. Sin embargo, la parte o el ingrediente sobrenatural es añadido o aportado por el Espíritu Santo que habla a la conciencia y nos hace recordar los principios y las enseñanzas de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla a la conciencia para hacernos recordar la voluntad de Dios escrita en su palabra y que ya hemos leído y estudiado, pues entra en acción otro poder, otra facultad humana, que es la voluntad. Y la voluntad decide hacer caso la voz del Espíritu hablando a la conciencia y decidimos actuar, hablar, pensar o hacer según los principios de la palabra de Dios, apoyados por el Espíritu Santo. Así que Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la clave para vencer. ¿Recuerdan ustedes Romanos 7 cuando dice lo que quiero, lo que no quiero, eso hago? ¿No es cierto? Hay una guerra, hay una contradicción entre lo que sé que es correcto y la falta de poder, ¿no es cierto? Una voluntad debilitada para poner por obra, ¿no es cierto? O acto, o hecho, o concretar lo que sé que es bueno. Sin embargo, la voluntad está tan debilitada que es rebelde a la voz del Espíritu Santo y termina haciendo lo que no quiere. Bueno, cuando ustedes después pasan a Romanos 8, Pablo describe otra experiencia distinta, una experiencia de triunfo, donde quien domina no es la ley del pecado, sino el Espíritu
¿no es cierto?, que mora en mí. Ok, entonces, saludo a Javierita, que dice, hay que estudiar para mantener el aceite, que vendría siendo el Espíritu Santo en nosotros. Exactamente, muy bien, Javier, ¿eh? Dice entonces Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿vale? Cuando habla de los deseos de la carne, está hablando simplemente de la inclinación natural, la naturaleza caída que tiende al mal. Cuando digo tiende al mal, es que tiende a dominar la voluntad, ese manurio, ¿verdad? Ese control, ese comando, ¿no es cierto? Intenta controlarlo para hacer lo que ella quiere. Y lo que ella quiere se traduce acá como los deseos. Claro, cuando dice acá los deseos de la carne, está simplemente señalando el origen del pecado. El origen del pecado, bíblicamente hablando, está en el deseo. Así lo confirma Santiago. Ustedes pueden leerlo ahí. Busquen por favor rapidito Santiago. Vamos al apóstol Santiago en el capítulo 1, Santiago 1, 12, donde se nos explica efectivamente esta experiencia. Saludos a Mónica, abracito rico para ti, Mónica, gracias por conectarte. Avisa a las chicas que estamos conectados ya. Fíjate que en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El soportar la tentación dice relación con resistir la presión de la naturaleza caída que quiere satisfacer, ¿verdad? O dar rienda suelta a la naturaleza, a la propia inclinación, ¿vale? Y nosotros dice acá que resistimos con la voluntad. Es la voluntad la que resiste, es la voluntad la que dice no voy a satisfacer eso, es fuerte en mí, me puedo estar retorciendo, pero la voluntad frena el deseo. ¿Ok? El deseo. ¿Vale? Dice acá, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Romanos 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora explica el proceso de la caída. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Efectivamente. ¿Vale? Sino que cada uno, esta es una lucha que se desarrolla en el ser. No es una lucha que se desarrolla externamente. Lo externo no tendría incidencia en nosotros si ganásemos primero la batalla en el ser. Dice acá, cuando alguno es tentado, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, concretado, da a luz la muerte. Volvemos entonces a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, resistid. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Por eso que Santiago dice, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Porque la tentación es de suyo interno y propio del ser humano. ¿Ok? Saludos a Oriana. Qué bueno que apareciste, Oriana. Bueno, Oriana, estamos en Gálatas 5:16. Ahora pasamos al 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Acá hay un antagonismo. Hay dos enemigos, hay dos
fuerzas, hay dos poderes, por decirlo así. Una es la persona del Espíritu Santo actuando plenamente en nosotros para reconciliarnos con Cristo y mantenernos como pámpanos unidos a la vid, y la otra es la carne, que no es más que nuestra propia naturaleza rebelde, insubordinada, que quiere tener un pie en las cosas de Dios, pero también no quiere perder su satisfacción propia, ¿verdad? Tiene un pie en cada lado, ¿verdad? Esa es la lucha temporal que tenemos que eh, vencer, que tenemos que ganar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Nota que dos veces dice es contra. O sea, acá está una guerra irreconciliable. No se puede tener un pie en el espíritu y un pie en la carne. O somos del espíritu y andamos en el espíritu, en cuyo caso es una vida de victoria, de gozo, de amor y de